Muy bien, arrancamos porque si no se nos va la hora. Estamos empezando a ver un tema que se llama sistema de ejecución de obra, ¿sí? Que son los distintos sistemas que se pueden ejecutar las obras de construcción, ¿no es cierto? En las que tiene un propietario, sea privado o público el propietario, ¿sí? Para poder ejecutar, construir la obra. ¿Estamos? Y tenemos los tres tipos de ejecución de obra, por administración, por contrato y mixtos. Hace un ratito estábamos hablando con sus compañeros que están en el curso sobre los que son por contrato. ¿Está? Después ampliamos un poquitito más por administración y mixto, que también son por contratos. ¿Está? Pero vamos a arrancar de cero en los sistemas de ejecución de obra que se llaman por administración o sin contrato. Que tenemos dos tipos de sistemas de ejecución por administración. Pueden ser por administración propia o del propietario en los carteles de obras, si ustedes prestan atención, en obras chicas, de viviendas, casas, unifamiliares sobre todo, van a ver los carteles de obra de la municipalidad que dice por administración del propietario. ¿Está? ¿Qué significa eso? Que el propietario es el que ejecuta, digamos, la construcción, o mejor dicho, está a cargo de la construcción, es responsable de la construcción. Ahí dice construye, organiza, es constructor, director. No existe, ahí hay que aclarar una cosita, no existe locación de obra, pero puede haber locación de obra intelectual. Un trueno, ojalá que no se corte la luz. En realidad, locación de obra, ya no existe más el contrato de locación de obra. Es lo que nosotros en el tema anterior llamamos contrato de obra. ¿Está? No hay contrato de obra, es lo que quiere decir ahora. ¿Estamos? Muy bien. Le estaba explicando un poco a sus compañeros también que este tipo de sistema de ejecución se da en obras chicas de hasta 200 metros cuadrados. O sea, la ordenanza municipal exige por normativa, digamos, que sean hasta 200 metros cuadrados. En obra de hasta 200 metros cuadrados se puede hacer por administración propia, ¿sí? Eso no quita la posibilidad de que también se pueda construir obras de menor envergadura, o mejor dicho, de menor a 200 metros cuadrados, por medio de un contrato con una empresa constructora, ¿sí? Bien, y ahí hablo un poco de las ventajas y las desventajas. Las ventajas, dice, puede tener mejores precios de materiales y no corre el riesgo de ser engañado. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente el propietario va buscando precios en los distintos corralones, inclusive puede conseguir mejores precios por cantidades, como consumidor final también. No digo sin factura, que se da sin factura, ¿sí? Pero lo legal no es pedir los materiales sin factura, se da y ahí consigue también mejores precios, ¿no es cierto? En realidad, lo que hay que decir es consumidor final nomás, siempre. ¿Estamos? No sin factura, ¿estamos? Porque lo legal sería que le vendan con factura, ¿no es cierto? También obtiene mejores precios de mano de obra, porque él va buscando los albañiles o el grupo de albañiles, inclusive él puede ser el constructor también, para realizar la construcción, ¿no es cierto? Bueno, las desventajas es que puede tener grandes problemas si no es dueños, o sea, si no sabe del tema, digamos, ¿se entiende? Porque él puede hacer por sus propios medios o subcontratar un grupo de albañiles, digamos, pero por ahí, por falta de experiencia o por alguna otra circunstancia, tanto en la ejecución, si hace él mismo o de los albañiles, puede llegar a tener problemas en la construcción, ¿no es cierto? Muy bien. Después tenemos por administración delegada. En este caso sí se da a una persona idónea, digamos, el propietario delega la administración a una persona idónea, técnica, digamos, a un profesional que sepa del tema, eso sería idóneo, ¿no es cierto?, que entienda del tema, para que administre, dirija, controle, digamos, la obra, o maneje, mejor dicho, la obra, organice, planifique, etcétera, digamos. Esta persona va a ser encargada generalmente de la compra de los materiales, contratar a los albañiles que van a construir, ¿no es cierto? Tampoco se firma contrato, digamos, ¿sí? Con el constructor, pero sí se puede firmar un contrato con el administrador, ¿está? Eso sí puede haber. En este caso, si vamos a
comparar un poquitito con el tema anterior, qué tipo de contrato se firma, se firmaría un contrato de servicio, digamos. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más dice ahí? Bueno, las ventajas sería una mejor fiscalización por parte del propietario. En realidad, porque el que va a controlar los trabajos es una persona idónea que entiende del tema, entonces va a poder controlar la calidad de los materiales, que el sistema constructivo sea acorde, digamos, ¿qué era el sistema constructivo? ¿Cómo se va construyendo todas las partes de las obras? Según la regla del arte, del buen arte. ¿Se acuerdan eso en construcciones cuando veíamos en el taller de construcciones que decían las reglas del buen arte, digamos, en sistema constructivo? ¿Sí? Sería cómo llevar a cabo cada uno de los trabajos de manera correcta, digamos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una pared que salga plomo, nivelado, o las leyes de aparejo en la pared, por ejemplo, etc. ¿Se entiende? Bueno, a eso se refiere, ¿no es cierto? Después también habla de las desventajas, es decir, puede ser que el que la administra lo pueda engañar también con el tema de los precios de los materiales o los precios de la mano de obra. Bueno, por eso generalmente esa administración delegada se da a alguien que entienda, pero también que sea de confianza. ¿Estamos? Falta aclarar algo acá en este punto, que es los metros cuadrados, que estaba hablando también con su compañero acá en clase. Por administración propia, hasta 200 metros cuadrados se puede realizar, digamos. Por administración delegada, entre 200 y 400 metros cuadrados, y después de 400 metros cuadrados se hace por contrato por medio de una empresa constructora. ¿Estamos? Sí o sí, eso dice la ordenanza municipal. Repito, no quita la posibilidad de que entre 200 y 400 o menor a 200 también se puede hacer por medio de un contrato con una empresa constructora. ¿Está? Muy bien. Vamos al siguiente punto, en donde tenemos sistema de ejecución de obra por contrato. Y acá tenemos tres tipos. Por concesión, que eso sí que no hablamos nada con sus compañeros, vamos a hablar de cero, pero no es mucho, no tenemos mucho que ampliar, digamos. Por precio y por perdón, por esos dos nomás sería. ¿Sí? Por concesión y por precio. ¿Está? Dentro de lo que sería por contrato. ¿Cuándo es por concesión? Generalmente esto se da en obras públicas, ¿sí? Cuando el Estado llega a un convenio, o mejor dicho, firman un contrato con la empresa constructora, siempre y cuando sea una obra pública, ¿no es cierto?, en donde pueda ser financiada y explotada financieramente, ¿sí?, por el privado. ¿Sí? Es como que la administración pública, el gobierno, el Estado necesita que se haga esa obra, no tiene cómo financiar la obra. Recurre a una empresa, digamos, o a un grupo inversor, que puede ser una empresa constructora o puede ser otro privado, que pone la plata, pero a su vez después la explota financieramente. No sé, como para dar un ejemplo. Ustedes habrán escuchado seguramente contrato de concesión por ahí, en algún, aplicado acá a un ejemplo de construcción, por ejemplo, no sé, se hace una terminal, por ejemplo, terminal de colectivo, ¿sí? La provincia no tiene plata, recurre a un grupo inversor que pueda hacer la inversión justamente, y este grupo inversor lo explota después construido financieramente, alquilando los locales comerciales que hay, alquilando el estacionamiento para las plataformas, no me acuerdo si es plataforma o tiene otro nombre, para los colectivos, alquila hasta un cierto tiempo, ¿sí? Es como que hay un acuerdo, eso sería por contrato de concesión, ¿está? Pero únicamente se da en obras públicas. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos por precio. Cuando hablamos por precio tenemos tres tipos de contratos por precio, ¿sí? Cuando hablamos de contrato de ejecución de obra, ya estamos hablando de contrato de obra, ¿sí? Y ese contrato de obra por precio puede ser de tres maneras diferentes. Uno por ajuste alzado, que es cuando hay un precio único y global para toda la obra, sin modificación, digamos. En realidad, siempre es sobre un precio global. Sin modificación es cuando hablamos sin modificación del precio, pero puede
eso puede variar. ¿En qué puede variar? En la cantidad de trabajo, porque por ejemplo por ahí se sale adjudicado una empresa, una obra, en un tiempo determinado, pero resulta que el cómputo de presupuesto se hizo 3 meses anteriormente al salir adjudicado. No sé si me explico. Y la construcción recién sale 3 meses después. O sea, entre que se hizo el presupuesto y que empezó la obra, hubo un lapso de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Hay que actualizar los valores que seguramente le comió la inflación. El precio se mantiene, quizá la cantidad de trabajo disminuya, porque hay que actualizar todos los precios. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido puede ser modificado. Por ahí no tanto el precio, ¿sí? Bueno, ahí habla de absoluto y relativo. O sea, puede haber algunos contratos por ajuste alzado absolutos, es decir, que no se puede modificar nada de nada, ¿sí? Rara vez se suele pasar eso, sobre todo en este país, para obras públicas, ¿sí? Por ahí en el ámbito privado sí se puede dar porque sale más rápido la adjudicación de una obra a una empresa constructora. Y después relativo, puede modificarse el precio durante la obra en caso imprevisible, ¿sí? Bueno, ahí habla de una inflación. Acá sabemos que hay inflación. Habla de una inflación extrema, digamos, ¿está? O por alguna circunstancia que no se tuvo en cuenta a la hora de fijar el precio, ¿sí? O sea, puede ser trabajo imprevisible e imprevisto también, ¿sí? Si se hizo por ajuste alzado, digamos. No, lo que pasa es que tiene que finalizar, la empresa constructora tiene que hacerse cargo una vez que firma el contrato por ese precio y por la cantidad de trabajo que estaba previsto en el contrato. Por eso le digo que por ahí en nuestro país es difícil que sea absoluto exclusivamente, ¿sí? Es como que se actualiza. Por ejemplo, no sé, vamos el viaducto ese que está, no es viaducto, sino travesía urbana que se está haciendo, la autovía. ¿Eso cuántos años tiene? Y sigue, y está 40% hecho, 30%, no sé cuánto está. Y eso obviamente tiene que ir actualizando el precio porque encima es una obra grande, digamos. Entonces eso sí o sí se va actualizando, ¿sí? Es difícil. Se da generalmente más en el privado, ¿sí? Que sea absoluto, porque es más rápido, los tiempos son más rápidos. ¿Está? Y después hay otra cosa que se puede hacer también, es prever la inflación. Incluir en el presupuesto la inflación para que no pase eso que vos me estás diciendo. ¿Está? Cuando se arma un presupuesto, hay algo que se llama porcentaje de, no me acuerdo bien el nombre, yo le voy a dar un modelito de presupuesto, pero no hacer un cómputo de presupuesto como tienen que hacer en la materia de cómputo de presupuesto, sino un esquema en donde tienen costo de material, costo de mano de obra, gastos generales se llama uno, gasto impositivo se llama el otro, y el que te estoy queriendo decir, no me estoy acordando el nombre, creo que es no es financiero. Bueno, es como que vos le agregás un porcentaje ya previendo la inflación, digamos, ¿sí? Porque calculás el plazo de obra y la inflación, la posible inflación en ese plazo de obra, entonces ya le incluís en tu presupuesto. ¿Se entiende? Después pasamos al siguiente, por precio también, por unidad de medida, o precio unitario se le llama, ¿sí? Es cuando por ahí una obra se divide en distintos trabajos, digamos, para que cada trabajo sea contratado, digamos, cada trabajo. Por ejemplo, ahí da un ejemplo, el piso, una empresa hace todos los metros cuadrados del piso, puede ser hormigón armado. Existen empresas que son exclusivas de hormigón armado, por ejemplo, y hacen todo lo que es hormigón armado, ¿está? Y contratan a esa empresa para el hormigón armado. Y así, por ejemplo, todo lo que son construcción en seco, ¿sí? Cielo raso, tabiques, divisorios, etcétera. ¿Está? Bueno, ahí se utiliza más que nada en obras viales, pero en realidad en obras de construcción también se puede utilizar, ¿sí? Después habla un poco de algunas cositas que tienen, que por ahí un gremio o una empresa que está haciendo un trabajo
puede retrasar el trabajo de otra empresa, porque por ahí hay trabajos que necesitan que esté terminado para poder avanzar, digamos, ¿se entiende? Entonces puede acarrear esos problemas de plazos, digamos. ¿Está? Muy bien. El tercero sería de coste-costa, ¿sí? En donde el propietario lo que hace es devolver o reembolsar al constructor, al contratista o a la empresa, digamos, el costo de mano de obra, material y gastos generales. Eso sería coste más el beneficio, que sería costa. Por eso el coste-costa. ¿Estamos? Y eso puede ser semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Para eso va a estar establecido los plazos de los pagos en el contrato de obra. ¿Está? El pago se hace por medio de lo que se llama certificación de obra. No sé si escucharon hablar de la certificación de obra. La certificación de obra es medir el avance semanal, quincenal o mensualmente. Y de acuerdo a eso se sabe cuánto le tiene que pagar el propietario, digamos, al constructor. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ventaja, volumen y precio de obra predeterminado. Desventaja, el empresario encarece los costes aumentando su beneficio. Necesita un buen control. Bueno. En obras públicas se da muy poco si son obras de corto plazo. Se da más en obras de mediano a largo plazo. Y en obras privadas inclusive se le da un adelanto al constructor. Y después, por medio de las certificaciones, se va pagando en los periodos que establece el contrato, que puede ser semanalmente, quincenalmente, mensualmente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos ya la tercera variante, digamos, tenemos por administración, por contrato, y ahora vamos por mixtos, digamos. Cuando habla de mixtos, habla de dos tipos de ejecución. Por contratos separados, es cuando los trabajos están divididos, es similar a la unidad de medida, ¿sí? Similar a la unidad de medida, solamente que no hay una empresa constructora principal, digamos. Por ahí en unidad de medida, ¿sí? Es más para cuando hay una empresa principal constructora y subcontrata algunos trabajos. Por ejemplo, subcontrata a una empresa para los pisos, subcontrata a otra empresa para todo lo que sea construcción en seco. ¿Está? En cambio, en contratos separados, directamente el propietario, ¿sí? Contrata un trabajo determinado con una empresa, otro trabajo determinado con otra empresa y con diferentes sistemas. ¿Sí? Puede ser por ajuste alzado con uno o dependiendo del trabajo, por unidad de medida con otro y así. ¿Se entiende? Bueno. Y ahí dice, ventaja, permite seleccionar por rubros o firmas oferentes en función de su antecedente o capacidad técnica. Obviamente, fíjense, por ejemplo, lo que es yesería o lo que es construcción en seco, o sea, el propietario va a contratar una empresa especialista en ese trabajo, ¿sí? No va a contratar a los sanitaristas, o viceversa, a los que hacen instalación sanitaria le va a contratar para toda la instalación sanitaria y no para hacer yesería, ¿no es cierto? Bueno, a eso se refiere, ¿no es cierto? Y las desventajas es como que al no haber una empresa principal, un constructor principal, nadie se hace responsable por el trabajo final de la construcción. Y por último, combinación de contratos. Y acá dice un solo constructor. ¿Terminó la reunión? Ah, no, porque entré no sé dónde. O salí. A ver. Del celular parece que salí. O se me salió. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿El resto que no están en el aula? ¿Me escucha? Ahí responde. ¿Estás todo Sí, durmiendo? profe. Sí, sí. Bueno. Bien, por combinación de Habla un contratos. poquito Profe, más fuerte, de mi chapa hace ruido. un compañero dice que ¿Cómo? hable más fuerte. Más fuerte que Me mi Habla dice que más chapa. hable fuerte, más que mi fuerte. chapa hace mucho ruido. ¿Eh? Ah, por la lluvia, perdón. Ahí me voy a sacar el barbijo a ver si me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor ahí?
Sí, un poquito. Bueno, combinación de Profe, yo contrato decía por dice, el compañero. un solo constructor es el responsable de una obra subdividida y a cada subdivisión se le asigna un determinado sistema de presupuesto o sistema de ejecución. ¿Está? Pero está todo en el mismo contrato. ¿Está? Dentro del mismo contrato, es como que hay una subdivisión de distintos sistemas de contrato, ya sea por ajuste alzado, por unidad de medida o por coste-costa, dependiendo del trabajo. ¿Se entiende? Ahí se daría una combinación de contratos. Dentro de un contrato principal se subdivide o a cada trabajo un sistema de ejecución. ¿Estamos? Bien, igual ya estamos terminando porque solamente hasta ahí voy a explicar ahora. ¿Sí? Chicos, los que están en el curso, si se acuerdan de algo que dije y no repetí acá en la videoconferencia, ¿me avisan? ¿Alguna cosita? Lo de las licitaciones, bueno, ahí abajo habla un poco de cómo se puede adjudicar una obra, ¿sí? Que no voy a ampliar mucho más, porque vamos a ver más adelante, ¿sí? Y también habla de la obra pública, la ley de obra pública, pero sí para que se entienda un poquitito cómo se puede adjudicar una obra de construcción, ¿sí? Son dos formas. Una es por adjudicación directa, digamos, o generalmente esto se da en obras chicas en el ámbito privado, es decir, que un propietario le da la construcción de la obra a una empresa constructora sin hacer una licitación, ¿sí? Y la otra es por medio de una licitación. Una licitación es elegir la mejor oferta, que no siempre es la más barata, dentro de un grupo de empresas que ponen un precio por esa obra de construcción. ¿Está? Y esa licitación puede ser pública o privada. ¿Estamos? Para obras públicas, obviamente, o para obra privada. En algunos casos, les decía hoy más temprano, en algunos casos, para la administración pública también son, bueno, eso no le dije, pero en la administración pública también son licitaciones privadas. Es decir, que solamente se le llama, o sí le dije, a ciertas empresas para licitar la obra, ¿sí? No a todas las empresas. Y en algunos casos sí es de público conocimiento y ahí sí son licitaciones públicas, 100%, digamos. ¿Está? Que una licitación es un proceso en el cual se llama a empresas oferentes a ofertar justamente por una obra, digamos, que ya está definido todo su proyecto, ¿está? Ya está definido todos los trabajos que se van a hacer, y bueno, la empresa constructora indican por medio de un acto, digamos, y dentro de un sobre, su precio por la construcción de ese proyecto. Eso sería una licitación, digamos. Y la licitación generalmente se hace ante un escribano público para que quede todo de forma legal. ¿Alguna pregunta? Sobre todo los que están ahí atrás de la cámara. No, profe, estoy entendiendo Bueno, de a poco. podemos No, profe. largar el trabajo práctico. El viernes largamos el trabajo práctico. ¿Ya? Profe, Bueno, el viernes largamos ¿y la fecha de entrega. cómo sería el trabajo? Sí, Siempre vamos a así voy intentar. repasando, digamos, porque el último trabajo es mi entendido, digamos. No te escuché mucho. Muy despacio está tu audio. ¿Cómo sería el trabajo práctico? Porque el anteúltimo trabajo que usted envió es como que la mayoría no entendió Similar muy al bien, trabajo anterior, es entonces eso decir, que le quería preguntar. van a tener que interpretar la teoría. ¿Está? Si es necesario aclarar más de la cuenta, aclaro el viernes, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero va a ser similar, es de interpretación. Bueno, Siempre vamos a trabajar de interpretación, porque es muy teórico la materia esta. ¿Sí? Tenemos que tratar de resolver algunas situaciones, algunas posibles situaciones reales en donde podamos aplicar
esta teoría que estamos viendo. Esta siempre va a ser de interpretación. En la mayoría de todos los trabajos van a ser de interpretación, porque de nada sirve cuestionario guía, copiar y pegar si después en la realidad no saben resolver alguna situación particular. ¿Está? Sí, profe, por eso, gracias. Ahí De entendí. nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gracias chicos, hasta ahí. Igual le estuve grabando, así que voy a tratar de pasarle a la brevedad la grabación. Estamos chicos, nos vemos. Gracias. Bueno, Chau, profe, chau. gracias. Gracias.